iglesia. Él anda predicando en la Florida y por eso él no puede estar hoy, pero me delegó el privilegio de la palabra. Así que hablaba con mi esposo y lo que vemos para nosotros como pastores, esto era imposible, realmente, humanamente era imposible, pero hemos visto la manifestación de la gloria de Dios y creo que solamente son vislumbres aún falta mucho más por ver. Así que estamos sumamente agradecidos con Dios, bendecidos, y quiero, antes de comenzar con la palabra, anunciarles que el próximo sábado vamos a tener nuestra primera reunión de mujeres. Estaba programada para el día de ayer, pero se suspendió debido a lo que hablábamos de la remodelación del techo. Pero el siguiente sábado a las 4:30 de la tarde las espero en el templo. Si pueden por favor ponerme el afiche. Vamos a estar compartiendo el tema reedificando la casa. Es parte de la palabra que recibimos el 5 de enero, con la que iniciamos el año. El tema se llama reedificando la casa. Por favor, no se lo vaya a perder. Invite a alguna amiga, alguna vecina, alguna familiar, prima, lo que sea, pero yo sé que va a salir bendecida de este lugar. Vamos a compartir entre mujeres, vamos a dar una refacción, vamos a tener alabanza, vamos a compartir un tiempo especial. No se lo pierda, la espero en el nombre de Jesús. Nunca apareció el afiche, pero lo van a ver en las redes sociales. Es este sábado 4:30 de la tarde. Bueno, también invitarles por favor a los altares. Tenemos el altar en San Cristóbal los días viernes. Todos los viernes nos estamos reuniendo en el templo. Los bendigo porque no faltan al altar. Los bendigo a los que se están reuniendo. Es un día pesado el viernes, pero cuando venimos con la mejor actitud disfrutamos de un tiempo entre hermanos, compartimos la palabra. El día viernes no pudimos estar nosotros porque teníamos compromiso en otro lado, pero todos nos comentaron que estuvo muy bendecido, que la palabra estuvo muy hermosa para la gloria del Señor. Así que no deje de venir. Villalobos los días jueves a las 7 de la noche. Comienzan también, allá los hermanos también se preparan con alabanza, con palabra, para que usted reciba a mitad de semana una palabra de bendición que yo sé que le va a edificar. Así que la invitación ahí está, y hoy sí yo creo que ya no hay otro anuncio y quiero comenzar con la palabra del Señor. Fíjense que he estado pensando, le pedí al Señor dirección cuando mi esposo me dijo que me tocaba predicar hoy, y le decía al Señor, hay tanto que hablar, pero hemos estado viendo en redes sociales, en el ambiente, lo que se celebró hace poco, el Día Famoso del Cariño, ¿verdad? Muchos hablamos del tema, pero algo que me hablaba el Señor es cómo se ha distorsionado el concepto del amor en estos tiempos. Porque muchos creemos que amor es, ay, me llevó a comer una rosa, un peluche, y relacionamos esos detalles con amor. Y muchas veces cuando vemos una foto que un peluche, alguien, hasta nos podemos sentir hasta tristes porque a nosotros no nos dieron una flor o un peluche. Lo que vemos en nuestro exterior afecta nuestro interior, pero Dios hablaba a mi corazón lo que estamos viviendo hoy en día, el amor como desechable, ¿verdad? Algo así, un amor como por interés o como por conveniencia. Si tengo, como un dando y dando, ¿verdad? Me das y te doy. Si no me das, no esperes nada de mí, ¿sí o no? Si me das cariño, te doy. Si me abrazas, te abrazo. Si me atendes, te atiendo. Como un dando y dando, como un interés. Entonces Dios hablaba a mi corazón que hablar acerca del amor, y por eso el tema de hoy se llama amor incomprensible, porque le voy a hablar de un amor que no lo vamos a comprender si no lo analizamos con los ojos de la gracia. Amén. Así que póngase de pie, por favor. Vamos a leer la escritura por reverencia a la palabra, y quiero que abra su Biblia. Si trae una física, si trae un celular, busque
en su celular Efesios capítulo 5. Vamos a leer del verso 25 al 27. Y dice la palabra del Señor: maridos, escuchen los hombres, amad a vuestras mujeres. Y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, y que hoy nuestros sentidos se abran, Señor, y podamos leer, Señor, tu palabra, entenderla, y sobre todo, Padre, que esa semilla caiga en nuestros corazones y dé fruto en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control de este tiempo, Señor, que seas tú a través de mí, y habla, Señor, como tú quieras hablar hoy a tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Entonces leemos en la palabra, les decía que estamos viendo en el ambiente un amor un poco pasajero, un amor conveniente, un amor interesado, ¿verdad? Que decimos, si tiene me da, si me atiendes te atiendo, y a veces en la misma casa hay tratos, ¿verdad? Si me das desayuno, si me lavas la ropa, entonces yo cedo y yo puedo llevarte a hacer algún mandado en el carro, qué sé yo, porque es un amor como conveniente. Pero el Señor ponía en mi corazón que es necesario que la iglesia conozca acerca del verdadero amor, porque una iglesia sin amor es una iglesia. ¿Para qué estaríamos aquí si no tuviéramos amor? ¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces el que está pecando, muchas veces el que anda en caminos torcidos, y el que anda malo, no quiere venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia es el lugar donde más condenado se siente. En vez de ser la iglesia el lugar de abrazar a aquel que anda pecando para que conozca al Señor. Pero hoy en día la iglesia está un poco desviada del entendimiento del verdadero amor, y el que está en pecado no quiere llegar a la iglesia porque más condenado se siente. Y a veces nosotros como cristianos condenamos más al que viene manchado, al que viene en pecado. Hablábamos hace poco con alguien, ¿qué haríamos si viniera un marero? ¿Qué haríamos si viniera un homosexual? ¿Qué haría? Nos hemos hecho muchas preguntas. ¿Y usted cree que la iglesia está para cerrarle la puerta al pecador? Por supuesto que no. Se supone que somos un lugar de restauración, un lugar donde el que venga con pecado se encuentre con el Señor, se arrepienta y se vuelva al Señor de todo corazón. Entonces Dios ponía en mi corazón este pasaje de Efesios, porque aquí le habla a los maridos. ¿Cuántos hombres casados hay aquí hoy? Amén. Mire lo que dice la palabra. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres, amén, ¿verdad? Dice, amad a vuestras mujeres. Pero ¿cómo? No como el mundo ama hoy a las mujeres, o como el mundo ama, como lo que vemos en redes sociales, como lo que vemos en nuestro exterior, sino que dice ¿cómo? Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y que dice, se entregó a sí mismo por ella. Mire, esto para los varones tendrían que decir un amén con ese, así como hablan en la casa, amén, un amén fuerte, porque dice, amad a sus esposas. A la mujer le dice que se sujete al esposo, sí, pero al esposo, ahí sí dicen amén, pero al esposo le dice, amad a vuestras esposas. Pero ¿cómo? No como ama el mundo, sino como Cristo ama a la iglesia. Ahora usted va a decir, pero ¿y cómo es que Cristo ama a la iglesia? Porque esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Y dice que Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué? Para santificarla, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua
¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Por eso es importante, hermano, que usted se congregue, porque aquí es un lugar donde escucha palabra. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo nos lavamos? ¿Cómo dice? ¿Por medio de qué? Del lavamiento, dice, del agua por la palabra. Al escuchar palabras somos santificados y somos lavados. Y dice, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo viene por una iglesia gloriosa, pero por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso ya lo he predicado antes. Iglesia somos muchos, pero iglesia sin mancha, iglesia sin arrugas, solo la novia. Porque iglesia, todo aquel que se congrega es iglesia, sí es iglesia, pero iglesia sin mancha y sin arruga, solo aquel que se lava a través de la palabra y se guarda para su amado, para Cristo. Y a eso le llamamos la novia. Por eso es que aquí menciona, hace esa analogía del amor de los maridos hacia su esposa, así como Cristo ama a la iglesia, o sea, a su novia. Somos la novia de Cristo. Entonces yo veía en este pasaje, y partiendo de este pasaje base, cómo es el amor de hoy en día entre parejas, pero cómo es el amor que nos enseña la palabra del Señor entre una pareja. Hablamos aquí de Cristo y su iglesia. Entonces yo buscaba un ejemplo para compartirles hoy de cómo Cristo ama a su iglesia. Y quiero que vaya conmigo al libro de Oseas. Quiero hablarle hoy de una historia de amor, de una de las historias de amor más intensas de la Biblia. Donde podemos ver que el amor de Dios es tan grande y que así debería de ser el amor de un esposo hacia su esposa. Un amor tan grande. Y en esta historia de amor se refleja el amor de un esposo hacia una esposa. Y si ya tiene Oseas, vamos a leer el capítulo 1, verso 1. Y dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Verso 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Mira, aquí empieza el Señor a hablarle al profeta Oseas. Solo para que usted, si los que anotan en su Biblia o algo, si les sirve, quiero comentarles que el profeta Oseas es un profeta menor de la escritura. ¿Por qué profeta menor? Los profetas menores no se dice son menor porque eran menores de edad ni porque eran pequeños de estatura, nada que ver, sino que los profetas menores eran porque profetizaban. La profecía que ellos daban se cumplía en un tiempo corto. Ahora los profetas mayores como Isaías, Jeremías, la profecía que ellos daban se cumplía en un tiempo más largo. Tardaba muchos años para que se cumpliera la profecía. Entonces la profecía de Oseas era para cumplirse casi de inmediato. El significado de Oseas significa salvación, fíjese. Me llama la atención que signifique salvación porque es el mismo significado del nombre de Josué, del nombre de Jesús, fíjese. Entonces en el contexto más o menos, que para ponerlo en contexto, estaba Israel viviendo una paz política en ese momento. Estaba viviendo una paz política, una prosperidad económica. Y resulta que en esa paz política y en esa prosperidad material que estaba teniendo Israel en este momento, viene Israel y se vuelve infiel, el pueblo del Señor.
Se olvida quién es su esposo, se olvida quién es aquel que lo rescató de Egipto, ¿se recuerda? Lo rescató de Egipto, aquel que lo metió a la tierra prometida, que es tipo de nuestra salvación. Se olvidó de todo eso Israel y se vuelve en pos de otros dioses, debido a la prosperidad material que tenía. Mire, ojo aquí. De verdad que nosotros anhelamos con todo el corazón que usted sea prosperado en todas las áreas, pero que sea prosperado así como prospera su alma, porque si su alma no prospera, le va a pasar como el pueblo de Israel, que prosperó solo económicamente, pero su alma no prosperó y por eso se fue en pos de otros dioses. Y qué bonito fuera ser bendecidos económicamente, pero estar firmes en la roca que es Cristo, porque ahí usted sabe que no se va a desviar y que la bendición material que va a llegar a sus manos va a ser de bendición y no va a ser para perdición, porque hay muchos cuando reciben la bendición material sirve de perdición y no lo volvemos a ver. Entonces aquí nos deja un contexto, Oseas, que tenían esa paz política, tenían una prosperidad material, pero el pueblo se volvió en pos de otros dioses. Y mire cómo comienza el verso 2, que dice que Jehová, dice, habla por medio de Oseas. Y mire lo que le dice a Oseas Jehová. Es que esto es tremendo. Dice, ve y tómate una mujer fornicaria. Hay otra versión que dice, tómate una mujer adúltera. Voy a buscar otra versión acá. Pero miren los hombres. ¿Qué pasaría si fuera usted y que le dice el Señor, búscate una mujer adúltera, búscate una mujer fornicaria? Mire, dice en esta versión, nueva versión internacional, dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, mire, la primera vez que habló el Señor por medio del profeta Oseas, y mire lo que le dice, ve y toma por esposa a una prostituta. ¿Qué tal? Los hombres de ahí no dicen, ¿verdad? Que ahí, amén, no, porque era una profecía bien fuerte. Y yo a través de esta historia yo quiero hablar acerca del amor de Cristo con su iglesia, porque viene Jehová y le dice a él que se tome a esa prostituta. Y mire lo que dice, voy a seguir leyendo la nueva versión internacional. Dice, ve y toma por esposa a una prostituta, y le dice, y ten con ella hijos de prostitución. Nada que hijos de bendición, ten con ella hijos con promesa, ten con ellas hijos que van a ser de honra, sino que ten con ella hijos de prostitución. Pero dice, ¿por qué? Porque el país se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor. Mire qué tremenda lo que le dice Jehová a Oseas. Y yo me pongo a pensar en estos tiempos, hermano, ¿qué hubiera hecho usted como varón, como esposo, si el Señor le dice, tómate una prostituta, tómate una adúltera, una fornicaria como esposa? Aquí lo que Dios le estaba diciendo a Oseas era una palabra bien fuerte. Y mire, y sigamos leyendo. Y dice, y fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual dice concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día, dice, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Mire, empieza a nacer el primer hijo de prostitución, que se llama Jezreel. Y sabe que cada hijo, porque fueron 3, vamos a seguir leyendo, cada hijo significa los juicios de Israel. El primero que estamos leyendo es el primer juicio, digamos. Entonces dice que le ponga a Jezreel, y dice en el 5, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. O sea, en otras palabras, el Señor estaba diciendo, en aquel día yo le quitaré la autoridad a Israel como juicio. Y sigamos leyendo, y dice, verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mire, el segundo juicio. Le estaba diciendo el Señor: no me voy a compadecer de mi pueblo. Eso es lo que significa lo ruama. Significa la no perdonada, la no compadecida. Sigamos leyendo, verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a lo ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no seré vuestro Dios. Mire el otro juicio, lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Viene el Señor y le da esta profecía a Oseas y le dice: ve y búscate una mujer prostituta, una fornicaria. Y le dice, y ella tendrá hijos de prostitución. Estos hijos fueron bastardos porque no fueron hijos de Oseas. Mire, pero le dice: tómala como esposa, sabiendo que era una prostituta, sabiendo que era una mujer ramera y que le iba a dar hijos de sus amantes, sabiendo que se iba a casar con ella, pero que Gomer se iba a ir con sus amantes y que iba a quedar embarazada, y quedaba de uno, lo destetó, dice la palabra, y ella quedaba del otro. O sea, era una mujer que realmente era una prostituta. Pero viene el Señor y le dice: búscate a una así. Y lo que el Dios quería a través de Oseas era que Oseas experimentara en carne propia lo que el Señor experimenta con la infidelidad de su pueblo. Fue soberanía de Dios el designar a Oseas que fuera él el que tomara una prostituta como esposa. Y sabe que no solo la tomó, la amó. La amó con locura, se enamoró perdidamente. En estos tiempos cualquiera diría: ese sí estaba más. Porque fijarse en una prostituta, fijarse en una mujer que de entrada él sabía que le iba a dar hijos que no iban a ser de él, sino que iban a ser producto de sus adulterios con sus amantes, y aún así la amó. Aún así permaneció con ella. Pero el Señor lo que pretendía en ese entonces, porque le aclaro que esto es para ese entonces, no voy a venir hoy a decir: es que yo soy como el profeta Oseas, que el Señor me habló en estos tiempos y que tome a aquella como esposa. Usted tiene que saber lo que dice la palabra: que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que hoy ya podemos decir. Me baso en esa palabra, en ese versículo, porque esto fue para un propósito, y ese propósito ya se cumplió, que era demostrarnos el amor que le puede tener un hombre desinteresado. Porque Oseas, al tener esta esposa, el primer hijo de un amante, sí o no que él podía decir: yo ya no quiero seguir con esta mujer. Porque si usted ama a alguien, usted, ¿cómo se sentiría usted que su esposo, si es mujer, se vaya con una mujer, con un amante? Si usted es hombre, ¿cómo sentiría usted como hombre que su esposa se vaya así, sin ninguna vergüenza de nada, con otros hombres? ¿Cómo se sentiría usted? Pero Oseas experimentó en carne propia lo que era la infidelidad de una esposa, el adulterio de una esposa. Y dice la escritura que nacieron los 3 hijos, pero era para que él profetizara los juicios que Israel iba a tener a causa de su infidelidad. Quiero decirle algo con mucho cuidado. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y aún así somos infieles y nos vamos en pos de otros dioses, nos vamos en pos de ídolos de este mundo, de esta cultura, tiene una consecuencia. Y hay juicios de Dios. Porque Dios es tan misericordioso que el amor de Él sobrepasa multitud de errores, pero también Él es justo.
Y aunque el amor de Dios sea tan grande, Él no va a dejar de emitir su justicia sobre alguien. Porque es justo, es uno de sus atributos, pero también es misericordioso. Amén, también. Pero el amor tan grande de Dios tampoco va a detener la justicia de Dios. Entonces, el Señor aquí nos está demostrando el amor, más adelante lo vamos a ver, que le tenía al pueblo de Israel, pero aunque lo amaba y lo ama con todo el corazón y profundamente, sus juicios, siempre los dijo, eran 3 juicios a través de los 3 hijos de Gomer. O sea, no dejó de emitir sus juicios por el amor que le tenía a Israel. Y mire, y lo que profetiza Oseas era realmente lo que estaba viviendo él con su esposa. Y en Oseas 2, vámonos al capítulo 2. Dice en Oseas 2, vamos a leer del verso 1. Dice: y decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Roama. Mire lo que dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí él estaba profetizando de los hijos de su esposa, pero era su mujer, era su esposa de la que él estaba hablando. Y dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire, Gomer fue una prostituta que se iba con sus amantes porque le daban dinero. Aquí dice lo que le daban lana, le daban aceite, le daban agua, le daban pan. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Es que ella tenía todo eso con su esposo, pero a pesar que ella lo tenía, esa provisión la tenía con su esposo, ella prefirió irse con sus amantes para que ellos le dieran lo que su esposo ya le daba. Y le digo por qué ella le daba, porque esto es una figura de lo que Dios le daba al pueblo de Israel. Dios siempre le dio provisión al pueblo de Israel, siempre le dio provisión. Y en este momento el pueblo de Israel se había olvidado de quien le había dado su provisión, se había olvidado de quien lo había rescatado, se había olvidado de quien le había dado de comer, se olvidó totalmente de quién era su Dios. Y como figura de esposo, el esposo, usted sabe que es figura de proveedor, al menos así debería de ser. Tal vez no todos son, pero así debería de ser. Porque Dios siempre demostró a través de la palabra cómo dio provisión a su pueblo. Entonces viene Gomer y se va con sus amantes porque ella quería que le dieran dinero, que le dieran pan, que le diera aceite, y se olvidaba que su proveedor era su esposo. Hermanos, ¿cuántos nos olvidamos hoy en día nosotros que nuestro proveedor es Dios? ¿A cuánto se nos olvida hoy que todo lo que usted tiene, todo lo que poseemos proviene de Él? Es que mire, Israel llegó a tanta prosperidad en este momento que se le olvidó que su proveedor era Jehová. Y en aquel tiempo, solo lo voy a mencionar porque en aquel tiempo estaban los dioses y estaba Baal. Entonces Israel adoraba a Baal, a otros dioses, y en algún momento Israel llegó a creer que Baal y el Señor eran lo mismo. Se desviaron totalmente, pero a causa de su prosperidad y de la paz política que vivían en ese tiempo. Tenga mucho cuidado, hermano, en algún día creer que por sus fuerzas usted está bien. Tenga mucho cuidado en decir: puchica, de verdad soy bien inteligente, soy bien pilas, y todo negocio que da me pega, me funciona. Y que usted crea que por su capacidad a usted le está yendo bien. Que nunca se le olvide que su proveedor es el Señor.
A Israel se le olvidó que su proveedor era Jehová de los ejércitos. A Israel se le olvidó por completo que el pan, que el agua, que el aceite venía de Jehová. Y así mismo lo hizo Gomer. Teniendo esposo que la amara, se fue con otros amantes, hermano. Daban ganas de agarrarla del pelo. Es que teniendo esposo que la ame, que le diera provisión, se fue en pos de sus amantes. Mire qué tremendo. Y no vea qué mujer más mala. Cuando le digo Gomer, estoy hablando que es una figura del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, o el Israel espiritual, es usted y soy yo. Y muchas veces nosotros, teniendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos provee en todo tiempo, se nos olvida que la provisión viene del Señor y nos vamos en pos de otros dioses y nos vamos en pos de otros ídolos. Y teniéndolo todo con Él, mire, en el reino, ¿sabe qué me gustaba? Que en el reino no hay solteros. Para los solteros que en este 14 estaban que solteros, en el reino no existen los solteros. O alguien me puede decir que sí, no existen los solteros, porque estamos desposados ¿con quién? Con Cristo, ¿o no? Soltero, pero usted no soltero. Aquí en el reino, en lo espiritual, en la iglesia, no existen los solteros. Todos casados, solteros, estamos desposados con Cristo Jesús. Entonces vemos como esta mujer, teniéndolo todo en su casa, un hombre que la ame, que le provea y todo, y se va en pos de sus amantes. Y no era solo uno, porque tuvo un hijo de prostitución, tuvo otro y luego tuvo otro, tuvo 3 hijos producto de relaciones de adulterio y de fornicación, como dicen otras versiones. Mire, con el primero ya era candidata para que la dejara el esposo, ¿sí o no? Es más, en aquella cultura, Oseas pudo haber dicho a las autoridades: mire, mi esposa me está siendo infiel, adúltera. ¿Qué le hubieran hecho en aquel tiempo? Las piedras, con todo el derecho de la cultura judía, con todo el derecho que la cultura judía le hubiera podido dar a Oseas. Pero Oseas, ¿qué hizo? No la denunció. No puso carta de divorcio, ni siquiera la repudió. Mire, hermano, sí o no que el amor de hoy no se compara con el amor que Dios nos demuestra que Él nos tiene. Porque Oseas no la menospreció, sino que por el contrario él siguió con ella, pero él siguió profetizando. Y dice en el verso 4, me quedé, dice verso 5, dice el 6: por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mire, esta mujer, Oseas aquí estaba profetizando, y él lo que dice es que preferirá en algún momento regresar con él, pero no por amor, sino porque dice: me iba mejor con aquel, sino que por conveniencia, por el interés, ¿sí o no? Es lo que vemos hoy. Sabe que yo he escuchado en algunas ocasiones algunos consejos que algunos mayores les pueden dar a los solteros jóvenes, y les dicen: para casarte tienes que ser inteligente, tienes que casarte bien, como dicen hoy, buenos sentimientos, buena cobertura, buen corazón. Así aconsejan. Y no, tampoco le quiero decir que se vaya de boca y usted, ¿verdad?, como que lo amo y el hombre no trabaja, ¿verdad? Es todo para mí, no estudia ni trabaja, tampoco, ¿verdad? Pero he escuchado algunos consejos que dicen: tienes que casarte con inteligencia, por conveniencia, por interés.
Y así fue el amor que Gomer le dio a Oseas, que no fue amor, sino que ella nada más estaba con él por conveniencia. En algún momento ella iba a regresar con su primer marido, pero no por amor, y Oseas lo sabía, que su esposa no lo amaba. Mire, que usted supiera que su esposa no lo ame, ¿qué haría usted? ¿Para qué voy a estar con ella? Pero Gomer no amaba a su esposo. Y en la palabra podemos ver cómo se describe a ese pueblo infiel. Y déjeme decirle que usted puede decir: qué mujer más nefasta, sinvergüenza, pecadora, prostituta. Y le voy a decir con todo amor, pero ¿cuántas veces nosotros, estando desposados con Cristo, sabiendo que Él es nuestro esposo, que Él es nuestro amado, guardados para Él, nos vamos con otros amantes? Ay, pastora, me está diciendo adúltero o adúltera. No, pero nos vamos en pos de otros ídolos de esta cultura. Hay ídolos en este tiempo, ídolos de este momento, que están como de moda, ¿verdad? A veces no buscamos al Señor por, como decíamos, por estar solo trabajo, solo trabajo, solo trabajo. No buscamos al Señor porque estamos metidos en juegos, en juegos electrónicos, metidos en otras cosas que tal vez no nos van a llevar en el conducto que nos lleva hacia nuestro amado, sino que simplemente nos dejamos llevar por lo que está de moda hoy. ¿Cuántos jóvenes hoy no quieren buscar al Señor porque están metidos en las modas actuales? Ayer hablaba con alguien y me decía esta persona, niños viendo pornografía. Estoy hablando como de 10 años. Y yo ayer me quedé con eso y decía: santo Dios, de aquí cuando tenga 15, cuando tenga 20, cuando tenga 25, ¿qué puede pasar en un niño que a los 10 años ya está con eso? Pero como eso es lo que me imagino que está con sus amigos. Imagínense que los niños de 10 años, yo no me acuerdo en mi tiempo, de verdad que como no existían las cosas electrónicas, pero imagínense qué hablarán hoy los niños de 10 años. Pero nos vamos en pos de otros amantes, nos vamos en pos de otros ídolos y ponemos como ídolo a algo. Póngale la música, qué sé yo. ¿Cuál es su ídolo si es que tiene? Y en el nombre de Jesús no tiene, yo sé que no tiene. Pero nos vamos muchas veces en pos de los ídolos, de los amantes, y podemos juzgar a Gomer, pero muchas veces nosotros nos comportamos como esa esposa infiel, que teniendo esposo, teniendo proveedor, teniendo alguien que nos ame y que nos demuestra su amor en todo momento, sino que le damos la espalda y nos vamos con otro. Y nos volvemos así de infieles, como habla la Escritura con Gomer. Y mire, y el Señor, esa fue la primera orden que le da a Oseas, y le dice que tome como esposa. Pero hay otra orden que le da más adelante, porque dice, cuando leemos la historia, Gomer pasó muchos años siendo infiel, pasó muchos años yéndose con amantes. Pero si usted se va conmigo a Oseas 3 rápidamente, ahí está la segunda orden que le da Jehová a Oseas. Y vamos a leer desde el verso 1. Y viene el Señor y le dice, Oseas, me dijo otra vez Jehová. ¿Y qué le dijo? Ve, ama a una mujer amada de su compañero. Mire, otra vez le dice el Señor, Gomer se había ido con sus amantes, estaba en los brazos de otros. Y le dice otra vez Jehová, ve. ¿Y qué le dice? Ama a una mujer, hablando de su esposa, amada, dice, de su compañero, o sea, amada por él. Oseas la amaba profundamente. Era su esposa, la que Dios le había dado, como sea, pero era la que Dios le había dado. Y le dice,
ama, dice, amada por su compañero, por su esposo, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Mire, qué tremendo. ¿Y sabe qué veía yo acá? Cuando le dice el Señor que vaya donde esa mujer, hablando de su esposa, yo puedo ver acá como el Señor nos ha prometido que Él, una vez más, ¿de dónde lo sacó usted el Señor? Yo no nací en un hogar cristiano y se lo he dicho varias veces. A mí el Señor me sacó del mundo. Nos ha sacado del mundo, nos sacó de Egipto, nos dio una vida nueva. Pero mire, dice aquí en la escritura, y me dijo otra vez Jehová, ve por ella. ¿Cuántos esperamos la segunda venida del Señor? Cristo viene, hermano. Cristo vendrá otra vez, como Oseas otra vez fue por su esposa, así Cristo vendrá otra vez por nosotros. Porque fue la segunda orden que le dio el Señor a Oseas, y le dice, ve por aquella, por tu esposa, la que yo te di. Y Gomer estaba en los brazos de sus amantes, pero él, y le dice el Señor, aquella que tú amas, aunque adúltera, pero así es el amor de Jehová con los hijos de Israel. Aunque infieles, aunque adúlteros, aunque fornicarios, aún así el Señor demuestra su misericordia y su amor con nosotros. Y dice la palabra, la compré entonces, dice Oseas. Mire, Oseas va otra vez por su esposa, pero la compra, y dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. O sea, él pagó efectivo y pagó también en especies por la prostituta que era su esposa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿acaso no el Señor también pagó por nosotros siendo infieles? Porque usted va a decir, y todavía pagó Oseas por la mujer infiel, por la adúltera, todavía. Y mire, y dice que dio efectivo y dio especies. Y hay, cuando investigamos, dice que lo dio todo. Todo lo que tenía dio por esa fornicaria, por esa adúltera. En estos tiempos ni un 5 diéramos por Gomer, ¿sí o no? Ni partido en 4. Pero dice aquí que Oseas dio todo por ella, por esa prostituta. Pero ¿sabe qué? Cristo lo dio todo por usted y por mí, aún siendo un vil pecador, aún siendo un adúltero, aún siendo un fornicario, aún siendo un pecador sin vergüenza. Él lo dio todo por nosotros. Dio todo. Su hijo era todo. Entonces vemos en la palabra cómo viene Oseas y compra a su propia esposa. La va a traer, la fue a recoger en brazos de otro hombre. Imagínese ir a recoger a su esposa en brazos de otro hombre. Hoy dirían unos ahí que se la quede, ¿eh? Se la regalo, con chongo, con envoltorio y todo, se la regalo, dirían. Pero mire el amor de Dios hacia con nosotros, que aún siendo lo que nosotros fuimos o somos, el Señor compró nuestra vida y a precio de sangre, le cuento. ¿Cómo podemos ver acá el amor de Dios sobre su pueblo? El amor de un esposo con su esposa. Mire, el esposo debe de dar todo por su esposa, todo. Debe de lavarla, debe de santificarla, debe de presentarla pura, sin mancha. Esa es la función de un varón. Lamentablemente en nuestra cultura a veces la que se levanta primero con autoridad en Dios es la mujer. Y a veces pareciera que es la mujer la que lo está lavando, la que lo está santificando, y no el varón a la mujer, cuando debe de ser el hombre a su esposa. El origen, el diseño, es el hombre a su esposa quien debe santificarla, lavarla a través de la palabra del Señor. Por eso yo animo hoy a los varones
que estudien más la palabra, porque mire, de verdad que se siente bonito uno preguntarle al esposo, tengo una duda de la palabra, ¿verdad? Pero a veces es el esposo, mira, yo no entiendo nada aquí. Y ahí la mujer llega y la mujer le explica, ¿eh? Es que mira, y eso no está mal, pero el diseño es al revés. Entonces son los hombres, hermanos, los que aquí nos demuestra la palabra cómo un hombre debe de amar a su esposa. Y con eso no quiero que diga las mujeres, ay, entonces yo me puedo ir hoy a hacer lo que yo quiera y me tenés que amar como sea. Eso tampoco significa, no me tergiverse ni malentienda la prédica. Sí. Porque no hay peor cosa, hermano, que usted sepa que como me ama, me aguanta todas las que yo hago. No, por favor, eso es pecado. Porque muchas veces nos aprovechamos incluso, tanto mujeres que sabemos, como me ama mi esposo, me aguanta mis berrinches, me aguanta mis cosas. Como me ama mi esposa, me aguanta mis borracheras. No, hombre, eso no tergiversemos. Yo lo que le estoy tratando de explicar con la palabra es el amor de Cristo hacia la iglesia. Y es el mismo amor que debería de haber entre una pareja de esposos. Y a los solteros, leamos la palabra, cómo debe de ser realmente el amor entre una pareja. Porque es por eso yo le decía, es un amor incomprensible, porque realmente yo leo la escritura y me cuesta entenderlo. Porque nos sale a veces la carne y decimos, si esto pasara en estos tiempos, la agarro del pelo, le pongo carta de divorcio, le quito los hijos, la qué sé yo, porque no entendemos la palabra si no ponemos los ojos de la gracia cuando la leemos. Hay que poner los ojos de la gracia a leer esta porción para entenderla, porque aquí podemos ver tanto el amor de Dios hacia su pueblo infiel, tanto el amor de un esposo hacia su esposa, aún siéndole infiel. Y aquí voy a decir otra cosa muy delicada, pero cuando hay infidelidad en un matrimonio, duele mucho. Y viene ya sea el hombre o la mujer dañada, herido en su corazón, que no quiere saber nada de la otra persona. Pero si nos vamos a la palabra, lo primero que aplica es que la perdone o que lo perdone. Porque así amó Cristo a su iglesia, aún siendo infiel, nos ha perdonado y tuvo misericordia de nosotros. Lo primero que aplica ahí es, ¿puedes perdonarlo? ¿Puedes perdonarla? Ahora, si ya usted no puede, ya ahí es otra cosa, ¿verdad? Y ahí viene otro proceso. Pero lo primero que se debe de intentar en una pareja es el perdón. Porque así fue el amor que nos demostró Cristo a nosotros. Y aunque el hombre diga, porque hoy hay muchas frases, ¿verdad?, que uno puede oír en nuestra cultura: si me las haces, me las pagas, ¿verdad? Si me haces una, agarras tus maletas y te vas, tipo, ¿verdad? Hemos oído cosas así. Pero realmente lo primero que deberíamos de aplicar ahí es el perdón y la misericordia dentro de un matrimonio. Rescatar ese matrimonio, que haya el perdón, que entre la misericordia de Dios, y que una de las dos partes ceda y diga, te perdono. Y el perdono debe de ser, te perdono y de verdad voy a disponer mi corazón a olvidar el suceso, a olvidar lo que ya pasó, y voy a volver a confiar en ti, en que nunca más va a volver a pasar. Pero va a decir alguien, pero ¿quién me garantiza? Nadie, ni yo, nadie le puede garantizar. Pero de eso se trata la confianza. De eso se trata la confianza. ¿Sabe que pasaba yo recién casada? Cuando mi esposo de repente tenía algún viaje y yo me quedaba atendiendo y se iba a México, por ejemplo, venían algunas serpientes, ¿verdad? Y me decían, pero te llama. Cuando está allá, te llama. Y yo le digo, si él está ocupado, ¿y para qué va a estar hablándome? Sí me llama, obvio, pero no va a estar cada rato llamándome por teléfono. Y me decían algunas, pero cuando te llame, yo que tú pusiera el video, la videollamada para ver dónde está.
Entonces eso no es confianza. Eso no es confianza, ¿sí o no? La desconfianza, la confianza es que si él me dice, mi amor, ya llegué al hotel, yo estoy convencida que está en el hotel. Convencida. No crea que hay medio, convencida que está en el hotel. Pero no voy a andar yo que la videollamada, quiero ver, a ver si es habitación doble, habitación hermano. Pero así me decían a mí. Así me decían, ¿no le pedís videollamada? No, porque confío en él. ¿Quién me garantiza? Nadie. Nadie me garantiza que él está en el hotel, pero mi confianza con él es esa, ¿o no? Entonces, hermano, cuando algo sucede en un matrimonio, debemos de apelar al perdón, debemos de apelar a la misericordia y debemos de apelar a esa gracia que Dios tuvo con nosotros. Ahora, si usted dice, ok, yo te perdono, pero al siguiente día está sacándole lo mismo. Yo te perdono, pero la semana siguiente es que no se me ha olvidado lo que pasó, ¿verdad? El mes siguiente, espérenme, 2 años después de lo que pasó y usted es que te acordás de aquella que me hiciste. 5 años, 10 años y sigue todavía hablando de lo mismo. Entonces eso no es perdón. El perdón genuino es así, mire, como viene Oseas y fue a traer a Gomer, y en ningún lado vemos, aún en las investigaciones de la historia en sí, en ningún lado vemos que él le reclamó, que él le dijo ¿por qué? Que él le dijo teniendo todo conmigo, porque ya le expliqué que Oseas era proveedor, era un buen esposo, la amaba, le dio todo. Nunca le dijo teniendo todo conmigo te fuiste con otro. En ningún lado de la historia usted puede ver eso. Sin embargo, Oseas aplicó la gracia, que es la gracia que hoy nosotros estamos viviendo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Porque aquí, hermano, nadie puede decir es que yo nací en un hogar cristiano y tal vez aquel no, yo soy más santo que aquel. Todos hemos pecado. Como decía alguien por allá, usted peca de una forma, aquel peca de otra, yo peco de otra. Pero todos pecamos. Porque no puedo venirle a decir yo aquí, pecador, arrepiéntete, yo soy las alas, allá están. No, hermano, todos pecamos. Y la gracia del Señor es la que nos ha rescatado y por eso estamos aquí hoy. Pero tenemos que apreciar esa bendita gracia de Dios y no manosearla como muchos hoy en día. Como Dios me perdona, como Dios es amor, como Dios es misericordia, entonces yo voy y hago un acto de adulterio, no hablando necesariamente de un acto de adulterio entre parejas, sino que yéndose con otro Dios, yéndose con otro amante, con otro ídolo, yéndose con alguien, con algo que lo va a distraer de la presencia de Dios, con algo que no lo va a llevar a su propósito. Entonces podemos ver cómo en esta historia la gracia de Dios se aplica. Y hermano, puedo ver yo aquí que es una historia de amor incomprensible, ¿sí o no? Por eso el tema de hoy así se llama, amor incomprensible. Si usted no lo ve con los ojos de la gracia, para atrás, para adelante, no lo vamos a entender. Pero podemos ver, hermanos, cómo Oseas rescata a su mujer de los brazos de sus amantes. Y quiero ir ya aterrizando. Vaya conmigo, regrese a Oseas 2. Mire, a pesar de la infidelidad de esta mujer, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, de cómo Oseas sufrió infidelidad tras infidelidad, sufrió desamor, traición, hay una promesa de Dios en medio de todo esto. Y dice Oseas 2, verso 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Voy a leer otra versión. Dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Mire, ¿qué decíamos? ¿Qué es lo que merecía Gomer? De todo.
pero viene la misericordia de Dios que le dice a través de ese pasaje, da una promesa poderosa que no es solo para el pueblo de Israel y no es solo para Gomer, sino que es para nosotros. Dice, yo la atraeré, la seduciré, dice otra palabra. No importa cuán pecador o pecadora tú seas, no importa el menosprecio que alguien te haya dado a causa del pecado, no importa con las miradas feas que te han visto otros, porque han visto cómo te has tal vez envuelto en pecados y en cosas ilícitas. El Señor viene y dice, por eso la voy a seducir, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Es ahí donde el Señor nos enamora. Mire, a pesar de ser infieles, a pesar de cómo nosotros le pagamos a Él, que en medio de nuestra infidelidad Él permanece fiel. ¿Cuántos han vivido eso? Que en medio de su infidelidad Él ha sido fiel. Porque si nos ponemos a pensar así a las cabales, a veces decimos nosotros, lo que tengo, lo que he recibido ha sido por pura gracia y misericordia, porque realmente no merecería yo esto, no merecería tener esto, no merecería tal cosa. Pero a pesar de cómo nosotros hayamos sido, viene el Señor y hace su promesa y dice, la voy a volver a seducir. Mire, a ese pueblo infiel, y me la llevaré al desierto. Hermano, en el desierto usted sabe, todos hemos vivido un desierto. En el desierto usted sabe que ahí no tiene, pero ni amigos, no hay nadie en el proceso. En el desierto está usted solo o está usted sola, pero son tan importantes los desiertos en nuestras vidas, porque es allí donde el Señor nos seduce, donde el Señor nos habla con ternura, donde el Señor nos vuelve a enamorar, donde el Señor nos atrae. Y es así como Dios lo promete esto al pueblo de Israel. Mire, dice verso 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará, dice, como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. ¿Sabe que la palabra Ishi significa esposo mío? ¿Y sabe qué es lo que a la iglesia se le ha olvidado? Es que tenemos un esposo. Todos vemos Dios, nuestro Padre, pero es nuestro esposo. Aunque al hombre le cueste muchas veces decir, es mi amado, es mi esposo, pero Él es nuestro esposo. Y dice la escritura, dice, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Quiere decir, hermanos, que tenemos que reconocer que estamos desposados con Cristo, que el amor de esposo que el Señor nos demuestra a través de la escritura es lo mismo que nos demuestra en este tiempo. Por eso le decía yo que cuando alguien venga con algún pecado, con alguna situación aún vergonzosa, la iglesia no debe de ser el lugar de condenación para nadie. La iglesia debe de ser el lugar de misericordia, de gracia, de restauración, donde la gente encuentre salvación. Y por eso yo le pido en este año que usted no se ponga a pensar, ¿y será que invito a tal persona? Mire, ¿acaso el Señor hace excepciones de personas? Jamás. La iglesia debe de ser el lugar donde la gente encuentre agua viva, agua de salvación, agua de reposo, donde no venga nadie a señalarlo y a recordarle lo que usted ya fue. Por eso es que es importante conocer el amor incomprensible del Señor, porque siempre usted debe de pensar, ¿cómo trataría el Señor a tal persona? Y si fuera Cristo, y si fuera Jesús, ¿cómo trataría a aquel hermano que viene por primera vez? Y que tal vez estuvo en maras, qué sé yo. ¿Cómo trataría el Señor a este hermano? ¿Acaso usted pasaría a la par de él y Dios guarde y me topo con él que se me va a pasar el pecado? No puede ser así. Ya no más podemos seguir perdiendo gente
y que la gente se vaya al infierno, que la gente se vaya al mundo por actitudes de miembros de iglesia o de cristianos, porque muchas veces somos los creyentes los que cometemos esos errores cuando la gente llega a la iglesia. Y en vez de decir, vino un invitado, como hoy que el pastor Eduardo decía, viene por primera vez, cuando te saludamos en la entrada, que alegre, vino por primera vez. Pero no voy a estar yo, voy a ver si tiene un tatuaje, a ver cómo viene vestida, a ver si trae un arete aquí en la nariz. Qué alegre que hayas venido, te esperamos siempre, ¿oíste, hija? ¿Verdad? Porque no podemos nosotros, hermanos, comportarnos como que fuéramos los grandes fieles con Dios, cuando en la palabra ya está escrito que todos hemos sido infieles con Él. Todos. Hasta el pastor, hermana, hasta el pastor. Todos hemos sido infieles. Entonces no podemos venir aquí con aire de santidad cuando nosotros hemos sido un pueblo infiel, como el que nos demuestra en esta historia de Oseas con Gomer. Y no podemos venir a acusar a aquel hermano, ay, y tú engañaste a tu esposa, tú engañaste a tu esposo. Oh, Dios mío, mejor tendámosle la mano para que conozca la restauración. Ayudemos a salvar un matrimonio, ayudemos a salvar una familia. Seamos de bendición y no vengamos con el dedo acusador, hermano, porque recuerde que usted señala a alguien y como 5 dedos lo van a señalar a usted. Tenemos que ser de bendición. Yo le pido en el nombre de Jesús, hermano, que si alguien viene por primera vez, lo haga sentir como que llegó a un lugar de descanso, lo haga sentir como que llegó a un lugar de reposo, donde no lo van a juzgar, donde no lo van a señalar, sino que por el contrario, todos estamos perseverando. ¿O hay alguien aquí que sienta que ya llegó a la estatura del varón perfecto? ¿Verdad que no? Todos somos un producto en proceso. Pero el Señor, mire, a pesar de las infidelidades que estamos hablando y que todos aquí tenemos la cara de que ¿cómo es posible que Oseas todavía, como era la mujer de adúltera, fornicaria, teniendo hijos de prostitución, pagó por ella, la vuelve a traer, como Dios ha prometido que va a venir por nosotros? Asimismo, hermanos, siendo infieles, Él prometió venir otra vez, como dice la palabra. Jehová dijo otra vez, ve por ella, por aquella que amas. Él nos ama con amor eterno. ¿Cómo va a venir usted a no amar al hermano que tiene a la par, si el Dios que creó todas las cosas y a nosotros mismos lo ama? Fíjese. ¿Será que ama aquel peludo? Aquel peludo lo ama con amor eterno. ¿Será que ama aquella prostituta? Y no le estoy contando la historia de Gomer, pues. Por eso es que aquí se cumple aquello que decimos: Dios ama al pecador. Incomprensible amor, ¿sí o no? Pero a pesar de esa infidelidad, Él dice: te voy a llevar al desierto. Y hoy yo quiero profetizar eso sobre usted. No sé si alguien ha andado en algún pecado y le ha costado dejarlo, y tal vez lucha con usted y usted quiere dejarlo y tal vez no ha podido dejarlo. Pero aún así, con esas manchas, con esas infidelidades, el Señor te llevará al desierto y te va a seducir, te va a enamorar. Mire, habrán sorpresas. Aquellos que usted ni un 5, ¿quién daba un 5 por Gomer? Solo el esposo Oseas, ¿verdad? Que lo dio todo. Pero aún aquellos que nadie, pero ni un 5 partido en 4, se enamorarán del Señor. Pero cuando los vea en el desierto, no vaya a decir: pobrecito aquel que está en el desierto. Es allí donde el Señor los va a enamorar. Por eso alguien, me gustaba una vez que me dijo alguien: estoy contenta, imagínense, una hermana de aquí me decía: estoy contenta porque tal persona está pasando unas. Pero no le quiero decir que es una persona amada por ella, pues no crea que es un vecino. Y me causó esta gracia porque ¿quién va a decir:
estoy contento porque mi mamá está pasando, porque mi hermano, porque mi hijo está pasando, ¿verdad? Que casi no lo oímos. Pero me dice la hermana, porque allí yo sé que en medio de ese proceso se va a encontrar con el Señor. Y esos procesos, esos desiertos son necesarios, porque es ahí donde nos encontramos con Él. Y Él nos va a hablar, y nos va a hablar, dice la otra versión, con ternura. Así que le pido, hermano, que sazone sus palabras cuando le hable usted también a otro hermano. Porque el Señor, como nos habla, con ternura. Y no va a llegar usted a hablarle a un hermano que viene por primera vez y de un solo le va a tirar. Con ternura habla el Señor. Así que sazonemos nuestras palabras cuando nos tengamos que dirigir a alguien. Y miren, más adelante vemos cómo el Señor hace esas promesas. Ya no me llamarás, dice hoy, Ishi, esposo mío. Yo quiero que hoy venga la revelación de ese esposo que tenemos. Que usted, si es hombre, no lo vea como con los ojos del machismo, porque si lo ve con los ojos del machismo no me va a entender nada de lo que dije. Si ve esto con los ojos de la gracia, usted va a entender, aún siendo hombre, aunque usted sea el proveedor de su casa, aunque usted tenga una empresa exitosa, aunque usted tenga lo que tenga, carros, casas, bienes, etcétera, usted tiene a un proveedor. Y es el Señor, porque Él es nuestro esposo. Él es quien nos provee y nos ama. Y no es un amor como el mundo lo vende hoy. No es un amor como lo que vemos en redes sociales, hermanos, de que te regalo una flor, un peluche. No. Aquí el Señor nos da una cátedra de lo que es un verdadero amor, ¿sí o no? Esta es una cátedra a nivel avanzado y de todo, porque aún conociendo la gracia del Señor nos cuesta entender el amor que Dios le tiene a su iglesia, el amor que Dios le tiene a su pueblo. Bendito amor del Señor. Y dice verso 17: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Ahí en el desierto donde el Señor nos seduce, donde el Señor nos enamora, ahí nos quita los nombres de otros ídolos y de otros dioses. Y dice, y nunca más los mencionarás. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Verso 19, que es poderoso. Dice la palabra del Señor: y te desposaré conmigo para siempre. Vuelve a decir: te desposaré conmigo en justicia, benignidad y misericordia. Y dice otra vez: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Cuántas veces dice y te desposaré? 3 veces. Dice: te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y benignidad. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. 3 veces dice el Señor: te desposaré conmigo. ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor? 3. ¿Cuántas veces le dijo el Señor: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas? Y le vuelve a decir: apacienta mis. 3 veces. ¿Cuántos juicios leímos que eran para Israel? 3 veces. Pero termina y dice: y te desposaré, y te desposaré, y te desposaré para siempre conmigo. 3 veces está escrita su promesa para nosotros. Tenemos un esposo. Que hoy se te revele el Señor como el Ishi. Si hay aquí alguna mujer sola, ya no más te sentirás sola, porque el Ishi se te va a revelar que es tu esposo. Te desposaste con él para siempre. Todos los días de tu vida
Ya no más dirán: está soltera, ella es una mujer que el hombre la dejó. Se te reveló el Ishi, se te reveló el Ishi, y ya no más tendrás en tu boca otros dioses. Ya no más tendrás en tu boca otros nombres. Se borrarán de tu boca para siempre, y solo el Señor es el que llenará tu boca de ternura. En el nombre de Jesús, póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie hoy, en el nombre de Jesús. Es un tiempo para ya no ir tras los Baales, tras otros dioses. Es un tiempo donde el Señor nos está llamando con lazos de amor. Y con lazos de misericordia. Hoy, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos ahí donde está. Porque hemos entendido hoy, a través de la gracia, de los ojos de la gracia, del filtro de la gracia, que hay un amor incomparable e incomprensible. Que si, yo no sé si a usted le basta este amor, pero este amor debe de ser suficiente para nosotros. Porque muchos podrían decir: pero usted no sabe cómo me han menospreciado, usted no sabe cómo me repudiaron, yo fui abandonada o abandonado, o soy maltratada tal vez en mi casa, tal vez por su esposo, o lo fue. Pero hoy el Señor, a través de esta historia, nos ha demostrado cómo es el amor incomprensible de Dios hacia una iglesia que, aún conociendo que tiene Señor, aún conociendo que tiene Dios, aún conociendo que tiene Padre, aún así es infiel y se va en pos de otros dioses. Pero el Señor dice: aún así yo te amo. Aún así yo te amo. Aún así, hoy te dice el Señor: yo te he extendido mis brazos de amor, y nada en este mundo va a saciar lo que hay en tu corazón. Solamente el Señor puede saciar algún vacío de amor. Solo el Señor puede saciar hoy algún vacío que hay en tu corazón. Pero hoy el Señor nos dijo a través de su palabra: yo te volveré a seducir. Si usted ha sentido que se alejó del Señor a raíz de su pecado, a raíz de irse en pos de otros dioses, este es el tiempo para que usted regrese al Señor. ¿Qué hace hoy en brazos de otro Dios que no sea su Dios? ¿Qué hace hoy en brazos de otro Dios que no sea su Señor? ¿Qué hace hoy en brazos de algún ídolo de este mundo? ¿Qué hace ahí ensuciándose? ¿Qué hace ahí entregándose? Hay una promesa del Señor para su iglesia, para su amada. Y dice: y te desposaré conmigo. Y hoy te lo dice 3 veces: te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en benignidad y misericordia, en fidelidad. Solamente en Él conocerás la verdadera fidelidad. Aquel que, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y dice la palabra: y conocerás a Jehová. Y en esa palabra de conocer a Jehová se refiere a una connotación. Cuando dice en la escritura que José conoció a María, es de intimidad. El Señor quiere intimar con nosotros. Quiere intimar con nosotros. Quiere rescatarte de donde estás. Tal vez hoy entraste aún en brazos de otros amantes, entraste en brazos de otros dioses, pero hoy el Señor te dice: te desposaré conmigo. Aún así
aún así yo te amo, aún así yo te voy a limpiar y te apartaré para mí. Aún así el Señor nos ha dado una cantidad por nosotros que no se puede cuantificar. Por eso en la palabra estaba escrito que Oseas lo dio todo por Gomer, pero asimismo Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por ti, Él lo dio todo por tus hijos. Ya no más podemos seguir en este año 2020. No podemos seguir rechazando al Dios que nos ha dado todo, rechazando a nuestro Ishi. Ya no más, ya no más, ya no más vamos a seguir repudiando, rechazando, negando. Lo tenemos todo con Él. Lo que tú necesitas es a Jesús. Tú no necesitas otra cosa en tu casa. Lo demás va a venir por añadidura, porque Él ya dijo que es esposo y es proveedor. Tú lo que necesitas es estar con Él, y lo demás va a venir, lo demás vendrá. Estás pensando afanadamente tal vez en cómo va a venir la provisión económica. Él ya dijo y prometió que nada nos va a faltar por cuanto Él es nuestro esposo. ¿Habrá alguien aquí que con entendimiento le pueda decir: tú eres mi Ishi, tú eres el esposo mío, tú eres mi amado Señor? No merecíamos estar aquí, pero Él con sus brazos de amor, aún estemos en el pleno acto de adulterio, aún de ahí Él nos va a rescatar. Aún estando nosotros en el pleno acto de pecado, de ahí Él nos sacará. Porque yo te aseguro, hombre, mujer, que a partir de este día tú te vas a recordar de esta palabra. Y cuando quiera el enemigo estorbarte, cuando quiera el enemigo que tú peques y meterte algún tropiezo para que tú peques, tú te recordarás de esto, y el Espíritu llegará y te va a redarguir. Aún estando en el pleno acto, Él te va a redarguir y te sacará de ahí. Porque el Señor te dirá: yo lo di todo, como Oseas pagó con aquella mujer. Yo lo di todo. El Señor te recordará: te vengo a rescatar, te vengo a traer antes de que tu alma se pierda. Te vengo a traer y te vengo a rescatar. Porque Él abre esa ventana de oportunidad para nosotros. Él abre esa ventana de oportunidad. Es una puerta de esperanza. Hoy se abre esa puerta de esperanza para ti. Hoy Rabaya Kirara Bracanda Rabasaya. Hoy se abre una puerta de esperanza. Hoy se abre esa puerta de oportunidad. Oh Jesús. Oh sí, Señor. ¿Habrá alguien aquí que quiera entrar por esa ventana, por esa puerta de oportunidad? Hoy Rabaya Kirara Bracanda Rabasaya. Oh Cristo, yo te amo. Oh, nadie me amó como tú, oh Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Pero hoy con una nueva revelación, si no hubiera conocido y no sé dónde estuviera. En el nombre de Jesús, hoy se revela el Ishi. Hoy a las mujeres se les va a revelar el Ishi. Esposo mío. Hoy le dirás: esposo mío, que me ama
Él me ama. En Cristo yo te amo por lo que has hecho. En Cristo yo te amo. Jesús, en Cristo yo te amo, por siempre lo diré. En Cristo yo Santo, te Santo Dios, en el nombre de Jesús, hoy se revela el Ishi. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se revela el Ishi. Aquellas mujeres que han sentido, es por eso que han sentido que no han tenido esposo. y no sé Esposo mío, mi proveedor, el que me ama, no te el que me ama, el que me ama con amor eterno, el proveedor, el que me rescata. En el nombre de Jesús, vamos, dígale al Señor: yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús, el Ishi, el esposo, el esposo. Nunca más te sentirás sola. En el nombre de Jesús, Él es tu esposo. El Señor es su esposo. Hoy toda soledad se va en el nombre de Jesús. Que me ama. Toda soledad hoy se va en el nombre de Jesús. Ahora, y hoy vienen los brazos de amor del Padre y del esposo. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada te hará falta. No tengas temor por el porvenir. Jehová es el dador de todas las cosas. Él es tu esposo, mujer. Él es tu esposo. No estás sola. No estás sola. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oh, Rabaya, Kirara, Brasanda, Rababasaya. Bendita gracia del Señor. Ya no más vamos a utilizar esta gracia para hacer lo que nosotros querramos hacer. No vamos a utilizar el perfume de Dios para irnos en pos de otros dioses. No más. No vamos a utilizar el aroma del Señor, el perfume que Él nos ha dado. Es aroma para irnos en pos de amantes. No más. Él es nuestro Señor, Él es nuestro esposo. Solo tuya soy, Señor. Dígale: tú eres mío y yo soy tuya. Tú eres mío y yo soy tuyo, Señor. A ti te pertenezco. Ya no más, Señor. Iré a los brazos de amantes. No más, no más. Me guardaré para ti, Señor, pura, sin mancha, como esa iglesia gloriosa por la cual tú vas a venir un día, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos guardamos para Él. Hoy nos guardamos para Él en el nombre de Jesús. Incomprensible amor del Señor. Incomprensible amor de Cristo. Bendito eres, Jesús. ¿Quién podría entender tu amor, Señor? Gracias, le puede decir: gracias por tu amor inmerecido, Señor. Incomprensible amor del Señor, amada iglesia. Que siendo lo que somos, lo que fuimos, el Señor nos ama profundamente. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que si viene un contraataque contra ti del enemigo y alguien quiera
poner estorbo para que vayas a pecar o para que vayas en pos de otros amantes. El Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu Santo te va a redarguir y te estorbará tu pecado en el nombre de Jesús, y te recordará que tú eres de Cristo, que tú naciste para Él, que tú vives para Él y que tendremos toda una eternidad con Él. Te va a redarguir, aborrecerás el pecado. Si alguien entró con algún pecado hoy, yo declaro que vas a aborrecer ese pecado y que hoy vas a decidir solamente entregarte como cuando la recién casada se entrega a su esposo. Estamos desposados con Él. Cuando una recién casada se entrega a su esposo, va con ilusión, se entrega con todo, abre sus brazos, abre todo su corazón y se entrega profundamente, libremente se entrega con su amado. Así nos entregaremos nosotros con nuestro Señor y con nuestra amada, como esa desposada, en el nombre de Jesús. Puede darle una ofrenda de palmas a Jesús. Presentó Te invitamos a que nos visites en nuestra sede de Boulevard Sur 1351, Zona 8 de Misco, Ciudad San Cristóbal, Guatemala. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana a través de Kairos TV Digital. Escríbenos por Facebook, Instagram. Queremos saber de ti. Si necesitas oración y consejería, comunícate con nosotros. Será una bendición atenderte.